Ay, Dios, que nos ha costado, llevamos como 15 minutos en esto. Pero sin duda, buenos días. Sin duda que este es un mensaje importante, que muchas veces pasa eso. La Alicia aquí ya me está saludando. Vamos a ver. Muchas cosas para que esto pueda resultar. Kenita, tú eres la más leal, que siempre está aquí con nosotros. Ay, volví a hacerte la invitación. Eh, ¡Lo logramos! Gracias a la Voy a ayuda de colocar, este nuestras es el citas. teléfono, hola a todos, de mi hija, que le acabo de sacar el teléfono. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto, qué rico que nos volvimos a ir. Teníamos que hacerlo. Gracias. ¿Cómo se llama tu hija? Camila. Camila, gracias por prestarle el teléfono a tu mamá y para poder Sí, hacer esto sí, tan se bonito. escuchaba doble y la verdad es que, bueno, este encuentro debe ser eh, muy celoso para algunas fuerzas, porque yo te comentaba que aquí en Buenos Aires hay un tercio de la ciudad sin luz por una tormenta Wow. bravísima que hubo anoche, hay árboles cortados, yo estoy encerrada en mi casa, no puedo salir porque tengo árboles que casualmente cayeron de un lado y del otro de la calle, así que no pasa un auto y tenemos internet y tenemos luz. Así que gracias, disculpas que no podíamos conectarnos, Nada, lo intentamos. Gracias, todo bien. Marcelo. Bueno, empecemos como todo de nuevo aquí para los que se están uniendo. Quiero hacer una breve, chiquitita, o la haces tú tu presentación o la hago yo, como tú quieras. Las haces tú, Bueno, las haces. primero, muchas gracias. Me encanta esta conversación que vamos a tener porque sobre este programa que has hecho tú en Radio Mantra, quisimos ponerle el mismo nombre, los signos de estos tiempos que se ven tan convulsionados, que nos están mostrando tantas cosas. Y lo que hablábamos ayer, creo, que muchas veces somos espectadores de todos estos cambios climáticos, socioeconómicos, políticos, de ciencia, o bien los enjuiciamos, pero yo creo que estos tiempos nos están anunciando ese camino hacia adentro. Entonces, ¿cómo ir a hacerlo? ¿Cómo entender qué es lo que está sucediendo aquí? Y contarnos tantas cosas, pues yo quisiera tener como 5 horas contigo pa- para poder tocar todos esos temas que tú has transitado. Entonces, quisiera saber cómo una licenciada de ciencias químicas termina hablando todos estos temas. ¿Qué te movió a meterte a bucear todo este conocimiento? Bueno, gracias. Bueno, si quedan temas pendientes, podemos hacer otros Otro. vivos más adelante de lo que Sí. tú quieras. Agradezco mucho la oportunidad. Hicimos un ciclo largo en Radio Mantra y después algunos especiales, porque los últimos años de mi vida han sido un poco complejos, no pude sostener la periodicidad con la que divulgaba. Y ahora he hecho estos últimos 2 años un trabajo interno muy profundo, intentarlo hacer, siempre es el deseo, y me han sucedido algunas cuestiones en las que he reflexionado. ¿Qué me llevó a partir de la búsqueda? Creo que desde que nací estoy en la búsqueda, creo que lo estamos todos, algunos más dormidos, otros no tanto, o hay circunstancias que nos pueden catapultar hacia una búsqueda. La humanidad va a estar estimulada a ir hacia adentro, porque todo lo que nos va sucediendo y todo lo que sucede en este bendito y tremendo planeta nos tiene que hacer reflexionar. Y esta lectura de que lo que pasa afuera me pasa a mí y que lo que sucede en el afuera es un reflejo de lo que yo soy, es la gran ruptura del velo que todos Mm. los iluminados han tratado de mostrarnos, todos los avatares, todos los maestros de las religiones o maestros de camino que hemos tenido han tratado de mostrarnos. Cuando yo me había dedicado a decidir que quería seguir una carrera universitaria, en realidad había 20 que quería seguir. A mí me gustaban todas. Y de todas esas todas, eh, intenté elegir la que me parecía más compleja y que explicaba
intentaba explicar lo que yo creía que me iba a explicar, el porqué de muchas cosas. Y en realidad la ciencia explica muy pocos porqués. Recién ahora, en los últimos tiempos, la parte de la física química cuántica empieza a arañar la telaraña de cómo es creada de cómo se crea la realidad y cuál es la conciencia de Dios. Recién allí, desde que los físicos se empezaron a dar cuenta, eh, plantémoslo así, la ciencia de la humanidad tenía adelantadísima la biología, la matemática, la física, la astronomía, pero no sabía cómo era un átomo. Recién en 1900, a principios de 1900, se pudo vislumbrar que aquello que conforma toda la materia, es decir, de lo que estamos hechos nosotros, es 99,9% vacío. Y esta explicación paradójica que demuestra que en el mundo de lo microscópico, en realidad de lo cuántico, las leyes del universo cambian, son absolutamente diferentes, es empezar a arrimarnos a la conciencia de Dios. Es en el vacío donde nosotros creamos y es haciendo vacío de aquellas cosas que traemos como mochilas que nosotros empezamos a evolucionar. Entonces, yo siempre empecé a mezclar la parte muy dura, científica, pura y racional, con una mirada diferente de la vida. A mí me gusta también escribir, me gusta mucho el arte, y empezar a mirar la vida desde otro punto de vista. Cada uno desde su historia personal, ¿no? Desde su camino, con las personas que nos fueron enriqueciendo. Sin duda yo tengo que agregar a la presentación que hiciste la presencia en mi vida de Giorgio Bon Giovanni, un estigmatizado italiano, que para mí ha sido un antes y un después en mi vida, Ay, que ¿me me podrías sacó contar de onda de... y me hizo recordar muchas cosas, como me dijo el primer día que me vio, todas cosas que ya sabías y que ahora estás recordando. Bueno, todos hemos tenido a lo largo de nuestra vida despertadores con los cuales seguramente hemos pactado encontrarnos. Sí, es interesante eso que hablas tú de ese conocimiento del vacío. Y en estos tiempos que estamos inundados de tanta información, de tanto Información caos, que es barullo, ¿no? Que es el famoso sí, ruido de fondo, ¿no? Una información que cada vez más debemos discernir. Yo te diría, si volviendo al tema al título que le pusimos, que era el título de nuestro programa, Los signos de los tiempos, ¿en qué medida nosotros como humanidad que tenemos una vida personal, afectos, deseos, deseos en el sentido positivo, ¿no? Ambiciones para desarrollar en nuestra vida, un propósito, digamos, superior, porque nuestros deseos pueden ser deseos egoístas, pero también pueden ser deseos egoístas que plasmen propósitos armoniosos. ¿En qué medida esos propósitos armoniosos de nuestras vidas son, digamos, inspiradores de una elevación de conciencia? Bueno, muy simplemente lo podemos mirar así. Si en ese propósito o en ese deseo hay belleza, entonces es un deseo constructivo. ¿Y qué significa constructivo? Bueno, en esta dimensión de tercera dimensión, nuestra vida, que es un reflejo de una ensoñación cuántica, un reflejo de un deseo del alma, que a su vez es un reflejo de un deseo del espíritu, ha venido a experimentar procesos constructivos. Es decir, nosotros a través de nuestras experiencias humanas, desarrollamos procesos de experiencia, experienciales, en este punto de vista que significa esta vida. Es un punto de vista que ese alma tiene en este tiempo y espacio y desarrollo un proceso. Puede ser el de pintar, puede ser el de construir una mesa y consigo la madera, hago el plano, la construyo, la armo. Todo ese proceso de materializar una realidad es un proceso que en la vida de tercera dimensión lleva un espacio-tiempo,
un tiempo, no es una manifestación instantánea. Nosotros podemos desarrollar la concreción desde cuestiones muy básicas, como una comida, hasta la de una tesis religiosa, por ejemplo, o una Sí. tesis científica, o desarrollar un pensamiento filosófico o una escuela espiritual. Las más altas a las más básicas son procesos. Estos procesos pueden ser constructivos, pero también pueden ser procesos destructivos. Bueno, ahí está, ahí quería llegar. Es decir, el libre albedrío en la tercera dimensión nos permite ir escogiendo según nuestros deseos y nuestro raciocinio, para el cual tenemos que hacer uso de una palabra muy vilipendiada en este tiempo, que es discriminar. Pero discriminar no significa la intolerancia con el otro, sino significa, discriminar significa hacer razones, razones significa hacer proporciones. La matemática es, cuando vos escribís un medio, escribís una razón. 1 dividido 2. Razonar significa darle proporción a las cosas. ¿Qué cosas para nosotros, qué símbolos, qué señales para nosotros son producto del discernimiento y van a aportar sobre nuestra vida un crecimiento, un proceso constructivo, o qué cosas van a aportar procesos destructivos? Parados como estamos en el 2023, podemos decir que todos los paradigmas que construyeron esta civilización están enviando mensajes, metamensajes destructivos. Es decir, ¿quiénes son esos paradigmas? La política, la economía, la religión y la ciencia. Sin duda, no cabe a ninguna persona, digamos, a todos los que le preguntemos, en alguno de esos 4 aspectos de la sociedad nos van a decir que la ha defraudado. Si les preguntamos por la política, creo que nos lo va a decir el 100% de la humanidad. Sí. Es decir, el poder concentrado en los hombres. Del índole y de la corriente que sea, nos ha defraudado. La economía, sin duda, con la distribución de riquezas que en la humanidad tenemos, nos ha defraudado. Sabemos que no funciona. La religión, que nos ha engañado, que ha ocultado la información, especialmente, y no solamente el tema de profecías, que tú sabes que a mí me ha ligado la relación con Fátima, causal y casualmente me ha ligado, se ha ligado a mi vida sin yo quererlo, digamos, o tal vez queriéndolo del inconsciente. La religión nos ha enturbiado el camino de conexión con nuestra divinidad, que era para lo cual tenían que plasmarse estas divinidades, estas religiones en el mundo. Y la ciencia, y en el último tiempo lo vivimos violentamente, nos ha mentido profundamente y se ha transformado en un gran negocio de la manipulación. Entonces yo quiero usar una frase de Jesucristo, a quien considero el maestro de los maestros, no por sobreponer una religión por arriba de la otra, porque Buda creo que fue el gran maestro de Jesucristo, ¿no? 500 años antes, la iluminación del Buda marcó un proceso inspirador para el Jesús que vino 500 años después. Jesucristo decía, no se puede hacer vino nuevo en odres viejas. Si nosotros vamos a buscar la solución de la humanidad utilizando los viejos sistemas de la política, de la economía, de la religión y de la ciencia, tal como está ahora, los signos de los tiempos nos van a indicar que se va a acelerar una crisis humanitaria. Y si no lo estamos viendo, bueno, es porque no queremos mirar a lo que nos rodea, al entorno, no solamente desde lo ecológico, sino que hoy, claramente, ¿no? El genocidio en Palestina, no importa de la religión que seas, nos está Es comprimiendo el horrible. corazón, ¿no? Las situaciones que están sucediendo en América Latina, lo que está sucediendo en Europa. Es decir, la humanidad está mostrando en en estas 4 vertientes, cada vez más un símbolo de crisis de la sociedad. La civilización de los últimos 100 años ha descubierto el átomo, ha visto que estábamos formados por casi un agujero negro de vacío, que es una equivalencia de Dios, ahora lo podemos desarrollar,
y no podemos solucionar la paz, llegar a un estado pacífico en el mundo, no podemos arribar a desarmar los conflictos de poder, no podemos desarmar los enfrentamientos raciales y religiosos. Entonces los signos nos están marcando una decadencia. ¿Y dónde debemos ir a buscar estas soluciones? Además de, por ejemplo, participar los que quieran en movimientos para la paz, para la convivencia social, etcétera, lo que cada uno desea hacer de su vida, o simplemente desde su vida civil. Bueno, sin duda es el tiempo en el cual hay que hacer una profunda reflexión interior de autoobservación. No se puede, decía Einstein, conseguir resultados diferentes cuando se repite lo mismo. Y sin duda vamos a repetir lo mismo. Y un gran, diría yo, hacedor en lo político, ¿no? Cuando buscamos para que la gente diga, bueno, pero ¿qué personaje pudo plasmar en el afuera una concreción valorable, colectiva, con un cambio interno? Y yo lo nombro a Gandhi, a Mahatma Gandhi, que en los 2, 3 años que estuvo preso utilizó esa reclusión de su humanidad para hacer un viaje interior, ¿no? Con un gran maestro que era el compañero de celda. Casualmente él quedó preso con un gran maestro que le enseñó a limpiar y a modificar en sí mismo aquello que él quería plasmar en lo exterior. Él se hizo libre de Inglaterra y del Imperio de Gran Bretaña en él primero, para después plasmarlo en el afuera. Es por eso que no compraba el hilado, las telas que provenían de Inglaterra. Él no se empecinó en hacer el hilado con la rueca y colocarse esa ropa exclusivamente para mostrar un gesto nacionalista, sino que él mostraba que en él, aquello de lo que él se quería liberar, ya era Tenía que ejemplo ser que plasmaba completamente. para que después se plasmara en lo demás. Y esto que parece algo tan sutil, casi infantil, casi banal, nosotros lo tenemos que desarrollar en nosotros. Yo no puedo manifestar la tolerancia si soy intolerante conmigo misma. Y para este trabajo que la sociedad cree, la humanidad cree que lo tiene tan manejado, debemos recordar que nosotros como encarnación humana venimos a este plano, y aquí sí me quiero referir, si me permitís, Marcela, a plantear el salto de dimensiones como lo que yo denomino que el universo es cuántico. ¿Qué significa que el universo es cuántico? Bueno, vamos a explicar un poquitito, si me permitís, qué significa la palabra cuántica. Porque cuando la gente dice esto, no, tal vez sí, a veces puedo menospreciar a la audiencia, pero mucha gente no sabe lo que significa la palabra cuántico. Cuántico significa que el universo, el átomo, los electrones, desde lo más pequeño, y el universo en sus dimensiones, se maneja en saltos de energía. Es decir, como si fuera una escalera, si vos estás pasando del escalón 1 al escalón 2 y del 2 al 3, si vos das el paso en el medio del escalón te vas a caer, porque vos podés pisar en el primer escalón y en el segundo. En el medio no existe el escalón 1,5, con lo cual yo no me puedo parar allí. ¿Se entiende? Entonces, el universo energéticamente se maneja en escalones cuánticos. Así se maneja el átomo y así se manejan las dimensiones. Los saltos cuánticos de energía que hacen la conciencia, que es lo único eterno en nuestra divinidad, esa conciencia que se manifiesta en la quinta dimensión como un espíritu, en su originalidad, desde el momento en que nosotros fuimos creados, decide salir de ese estado de conciencia puro y desea, tiene un cuerpo de deseos que es un alma. Este cuerpo de deseos que es un alma expresa sus deseos, sus sueños, sueña una vida y se proyecta en un cuerpo dimensional que es el cuerpo físico. Decide experimentar una vida y vivir en la Argentina y ser una química. En otra vida decide ser una monja de clausura, en otra vida decide ser un rey, en otra vida decide ser un pobre. Es decir,
todas las vidas de la dimensión del alma son deseos manifestados como sueños. Cuando nosotros salimos de la vida y regresamos a ese mundo del alma, experimentamos la vida en 2 minutos. Es decir, los 95 años de la vida, que fueron un tiempo lineal, en la dimensión astral se viven como un sueño. Soñé que estaba viva. En ese salto del alma a la vida, nosotros saltamos a la vida como un reflejo cuántico. ¿Qué quiere decir? Que ese salto, que es instantáneo, porque los saltos cuánticos son instantáneos, no hay tiempo, así como el electrón salta entre capas a la velocidad más que la velocidad de la luz, en la instantaneidad, esos saltos cuánticos traen un eco. ¿Qué es ese eco? Lo que los místicos llaman karma. Ese eco cuántico me muestra que el universo es un salón de espejos. En realidad, desde la dimensión quinta no hay nada afuera. Todo es un eco. Es como que yo me veo en el espejo y la que estoy viendo hace el mismo gesto que yo, ¿sí? Entonces, si lo que yo estoy viendo hace el mismo gesto que yo, lo que está afuera es un reflejo de lo que yo soy. Sí, entonces, Entonces, cuando yo vengo a esta dimensión, todo lo que yo voy a encontrar como señales, como signos a lo largo de mi encarnación, son un reflejo de aquello que yo estoy emanando. Cuando vengo emanando en pensamientos y en acciones. en pensamiento, sentimiento y en acción. Y acciones. O sea, yo puedo ser Absolutamente. muy bien portada hacia afuera, pero tener un pensamiento muy dañino hacia adentro y también se me está manifestando. ¿Cómo me doy cuenta qué es lo que estoy emanando? Bueno, cuando vengo y encarno, hay un resabio, lo que se llama una puesta a tono, una equilibración de vibraciones que puedo traer de otra vida, que es lo que se llama karma. ¿Qué es el karma? En realidad es una puesta a tono, un ajuste de una energía vibracional que yo tengo que mejorar y que se va a manifestar en mí en lo que los psicólogos denominan ego. Hay un inconsciente en mí, es decir, algo que está por debajo de lo que yo observo, que juega en mí un cierto hábito, una cierta tendencia, y que se manifiesta en algunos como un talento, en otros como un defecto violento, por ejemplo, una persona violenta, una persona iracunda, una persona que tiene un trauma. Ese ego, ese inconsciente, que todos lo tenemos, y que nos hace repetir hábitos o conductas que van en contra de uno mismo, es el que nosotros tenemos que ir a develar. Y ese es el vacío que tenemos que hacer en nosotros antes de ir a crear. En la medida en que nosotros somos conscientes y empezamos a observar ese ego que en nosotros juega como un enemigo interno, es el otro yo que me hace hacer lo que no quiero, nosotros seremos muy coherentes en la ética de aquellos que emanamos. ¿Y cómo me doy cuenta yo que ese ego en mí me está haciendo hacer otra cuestión? Esto que estoy diciendo es el gran trabajo que los avatares, Jesucristo, repito, el gran avatar, nos hizo observar cuando dijo: el reino de Dios está dentro de vosotros. Buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es la justicia del reino de Dios? El eco cuántico. ¿Por qué es justo el reino de Dios? Porque yo emano aquello que yo soy. Pero para emanar eso que yo soy, es decir, es totalmente justo, no puedo emanar aquello que yo no soy. Tengo que serlo para emanarlo. Pero para hacerlo me tengo que ir para adentro y anclarme en ese reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Sería mi ser en la quinta dimensión. Somos multidimensionales. Para aquel que duda de esta posibilidad de ser multidimensionales, le recordamos que cuando se va a dormir, si alguna vez ha tenido algún sueño lúcido que lo sintió absolutamente real, digamos, se sentía vivo en esa experiencia, habrá visto que cuando se despertó, su conciencia hizo un salto cuántico y dijo: oh, pensé que me estaba pasando eso, exactamente lo que yo estaba viviendo. Bueno, nosotros cada vez más
hacemos esos saltos con la conciencia. En realidad no existe ni el tiempo, ni el desplazamiento en el tiempo, ni el movimiento. Lo que existe es el movimiento de conciencia. Por supuesto que esta dimensión es totalmente real para nosotros, pero si nos viéramos desde la dimensión, desde la conciencia pura, la mónada, el espíritu, ese núcleo muy, muy denso de luz que es permanente, nosotros veríamos la vida como irreal, tal como la vemos desde el sueño, tal como la vemos o la veríamos en el momento que trascendamos, es decir, nosotros decimos morimos. La vemos como irreal, porque es un sueño adentro de un sueño y adentro de un sueño. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que los signos que estoy atrayendo en lo individual, luego vamos a lo colectivo, son aquellos que yo no quiero evocar? Bueno, tengo que empezar a mirar, ¿por qué me cruzo con personas de tal característica en mi vida? ¿Por qué se me repite este problema en el trabajo, en la salud, en la política, en lo colectivo? ¿Por qué encarné en este país? Mucha gente se lo está preguntando en la Argentina en este Sí. tiempo, en Latinoamérica en este tiempo, ¿no? Tierra bendita y tierra de resistencia, ¿sí? Bueno, ahí tenemos que nosotros ir a mirar hacia adentro, mirar qué es lo que nos está frenando, y hay 4 estados de conciencia que podemos decir rápidamente, porque esto llevaría muchísimo tiempo y se relaciona hasta con la geometría sagrada con la que está conformado el universo. Según los budistas y según las religiones orientales y también la psicología actual, inclusive el famoso Peirce con su diagrama de 4 cuadrantes, el ser humano se frena primero por sí mismo. Es decir, no, mira, yo no voy a hacer el vivo, ¿sabes, Marcela? No lo hago porque internet no funciona, en la Argentina funciona todo mal, así que me cruzo de brazos y no lo hago. Es decir, el primer freno que tiene el ser humano es sí Es mismo. uno mismo. Es la excusa, en el afuera no se puede. El segundo freno que nos encontramos es este defecto que yo traigo de fábrica. No, mira, yo soy así, no me La sale. Mejor, creencia. claro, los mandatos, todo aquello que nos influenciaron de chicos, el no se puede, el no sabes, en mi familia nadie lo hizo, en la Argentina no se puede, en tal religión no se puede, las mujeres no pueden. Todos los mandatos que te dicen, acá está el segundo freno. Si vos lo pasás, el tercer freno que la conciencia encuentra es la falla del otro. No, no soy yo quiero, pero el problema es internet. ¿Sí? La El víctima. problema, claro, me victimizo porque el problema es el otro, es la política. No, no, es que nosotros estamos en Latinoamérica, no puedo. Mira, tenía que ir en procesión a la Virgen de Fátima, pero no voy a ir, porque si hay un país donde nosotros tenemos problemas para poder viajar afuera, somos con la actual devaluación, no voy a poder hacerlo, pongo el problema en el otro, ¿no? Recordemos que todos los maestros, Jesús, se encarnan en la situación más crítica de la sociedad de ese tiempo. Jesús nos encarna empoderándose en un planeta, acaba de haber, escucharon el relámpago y el rayo, Sí, ¿no? Bueno, justo cuando lo nombramos a Jesús, hizo una luz, vendré como un rayo en la noche. Sí. Bueno, los signos, ¿no? La sincronía, vamos a hablar también de las sincronías. Jesús se encarna en un momento dramático de la vida de Galilea, cuando estaba una dictadura de un poder que no era el de esa nación, enquistado en esa nación. Es decir, tenía todo absolutamente. en contra. Y la cuarta circunstancia que nos frena, con la cual nos frenamos nosotros, es las circunstancias de la afuera. Es decir, la política, la economía, la religión, la ciencia. No puedo hacer esto, yo quería desarrollar mi espiritualidad, pero vos fijate, entonces yo no lo puedo hacer porque miren el tiempo en el que me vine a encarnar. Bueno, ¿en qué tiempo se encarnó Jesús? ¿En qué tiempo se encarnó Buda? Con todos los brahmanes en contra. De hecho, era mucho más conflictivo para un Buda, para Siddhartha Gautama, salir de la maqueta de irrealidad en la que vivía, una vida totalmente tranquila, digamos, un palacio lleno de riquezas, una falsedad
de vida sin problemas, un paraíso que le habían planteado y plantado a sus ojos el padre. Pero en todo esto hay un factor impresionante y que sí yo quiero recalcar, porque lo viví en una experiencia espiritual, que es el deseo. El deseo hace que Dios fabrique realidad. Dios dice, hágase la luz, es decir, expresa un deseo. Dios manifiesta que quiere separar la luz de las tinieblas. Es un deseo. Nos han usado de una forma manipuladora en hacernos creer que el deseo en la humanidad conspira con la espiritualidad y con la elevación de conciencia. Y es el Perdón, deseo. perdón, quiero recalcar eso del deseo. ¿Hay una diferencia ahí entre el deseo y el anhelo? ¿Que el Bueno, anhelo puede ser más espiritual, por así decirlo, o es lo mismo, un tema semántico? el problema es diferenciar y discernir quién desea en mí. ¿Quién Mm. desea en mí? Cuando yo deseo, cuando yo no deseo, cuando yo obedezco, cuando no obedezco, cuando quiero hacer la revolución, cuando no la quiero hacer, ¿quién decide en mí la decisión que Deseo. voy a tomar? Esa es la clave. Si yo obedezco por miedo, si yo deseo por ego, si yo no deseo por temor, yo no deseo, ni yo obedezco. Porque el que lo está haciendo en mí es un ser que se quiere acomodar a una circunstancia. Si el que desea en mí es el propósito de mi alma, ¿y cómo sé si el que desea en mí es un anhelo? Ahí vamos. Porque hay un propósito superior y ese propósito genera entusiasmo. Entusiasmo quiere decir en Sí, teos, ¿no? En en Dios. Dios. Cuando Dios en mí se está manifestando, por ejemplo, el propósito, el deseo de hacer esta charla. Sin conocernos, nos comunicamos. Yo dije, sí, hagámosla. A pesar de que estamos haciendo mil cosas y bueno, mi vida es un poco compleja en este tiempo, pero con alegría encontramos un espacio-tiempo para conectarnos. ¿Quién deseó hacer esta charla? Y la 3D, Alicia, no, claramente, esa no es porque tenía mil excusas para decir que no. Pero algo superior en mí me dice, ¿puede algún alma que nos escucha sentirse que también es un alma que está viviendo una humanidad, que lucha para llegar a fin de mes y que inclusive vive una circunstancia dramática o está oprimida o le están lloviendo bombas y tiene que ir hacia adentro para, a pesar de lo contingente, saber que hay una trascendencia que nosotros podemos dejar en esta vida? Entonces, si lo que deseamos es un anhelo que nos va a traer belleza, primera característica que relaciona el mundo divino con la manifestación humana, belleza y armonía, entonces ese propósito no es un propósito egoísta. Si yo quiero pintar un cuadro, me van a decir, ¿y quién se van a beneficiar con este cuadro? Y en el momento que lo pinto puede ser un propósito aparentemente egoísta, pero hay una vibración, hay algo especial que yo estoy poniendo en ese cuadro que otorga belleza al mundo. Entonces, esa acción tiene una elevación de conciencia. Y mientras yo voy desarrollando mi vida, llenándola de experiencias que aportan belleza, mis átomos físicos empiezan a acumular lo que se llama la transmutación de la conciencia, una elevación de vibración, una apertura de la conciencia que hace que yo vaya desarrollando, y acá viene lo que dijimos recién del trueno, sincronías. Te empiezan a pasar casualidades, sincronías. Empezás a coincidir con gente, con libros, con hechos, con circunstancias que parecen casi de película. Mirá lo que me pasó a mí, iba a pasar por una calle y resulta que el árbol se cayó enfrente y no me pasó a mí. Y justo cuando nombré a Jesús hubo un trueno y una luz y uno empieza a decir, acá hay otro, ¿no? Está sonando. Eh, ¿Qué son las sincronías? Bueno, las sincronías son rasgaduras del velo de Maya.
me empiezan a mostrar que en el tejido de la realidad nosotros somos multidimensionales y si bien estamos asidos, apegados a esta dimensión humana maravillosa, donde se juega muchísimo de nuestra evolución, por eso hay que disfrutarla con uñas y dientes, nuestra vida humana, agradecerla y sostenerla. No, me quiero ir porque esto está todo mal y entonces, ¿cuándo terminará este mundo? No, lo que estamos haciendo acá es divino, por eso Mm, hay que sí. honrarlo, por eso hay que honrarlo. Y Esa sabes, sincronía me muestra que hay también una Alicia, una Marcela en otra dimensión que se está llenando de luz a la cual yo voy a volver cuando salga de este cuerpo humano, cuando se haya acabado la energía de este autito físico, que ya lo voy a dejar y me voy a ir a otro, esa energía, esa vibración, ese sonido con el que yo en esta encarnación cargo a mi alma, va haciendo que yo desarrolle una nota musical que es mi propia esencia. Porque en el universo, básicamente, todo es vacío y sonido. Todo es vacío y sonido. Las sincronías me recuerdan, se van acumulando en mi vida y me van mostrando que yo estoy generando hacia mí, me estoy acercando a propósitos cada vez más sublimes. bellísimo. Y sabes, es que es tan importante esto, y es tan importante lo que estás hablando cuando lo llevamos en lo cotidiano. Esto de ir sumando, por ejemplo, somos muy desde el hacer, la importancia de que si mientras más cosas hago, más importante soy. Y me pierdo la posibilidad de repente decir, tengo tantas ganas de cocinar, o tengo tantas ganas de dedicarme al jardín, o tengo tantas ganas de tomar sol, pero no puedo. No puedo porque el sistema me dice que no puedo. Entonces, cuando decidimos ocuparnos del jardín que ha estado abandonado y que me apasiona, pero no he tenido tiempo, o que sencillamente quiero tomar sol, todo eso es lo que tú estás diciendo, que va acumulando a favor de nosotros. Y no es otro de que aparentemente somos importantes cuando estamos haciendo cosas no para nosotros, que Esto nos que tú engañamos, dices, que creemos que es para nosotros. esto que tú dices es muy importante, porque toda esta sociedad que nos bombardea permanentemente de estímulos, vaya esta generación que no puede estar sin un celular, y que es bombardeada de imágenes y sonidos y por eso tiene una gran pérdida de concentración, se ve en los estudiantes muchísimo y en las personas en general con el tipo de afecciones de salud que tenemos. Todas estas, este estímulo, este bombardeo mental, este ruido de fondo, hace que perdamos la conexión con nosotros. Ir al jardín a regar una planta pone en pausa el botón del bombardeo del estímulo y hace que yo me empiece a estar en presencia. Porque cuando yo puedo decir que la que desea algo soy yo, esta pregunta que hicimos hace un minuto, cuando yo pongo en pausa el sonido externo y empiezo a hacer autoobservación, entro en ese silencio interior. Ese silencio interior puede ser mirar una flor, y gente dice, yo no tengo tiempo de meditar. Podés mirar una flor. Mientras estás cocinando, podés pensar en ti. Mientras estás cuidando a una persona enferma, mientras le das la mano o rezás o simplemente le haces compañía con una sonrisa, podés pensar en vos y escucharte. Esa es la gran conspiración de este tiempo. Por eso el maestro decía, el reino de Dios está dentro de vosotros. Pero para yo ir a buscar ese momento donde yo me encuentro con mi verdadero ser, el famoso yo soy, cuando le preguntan a Moisés, ¿a quién había visto cuando subió al monte Tabor y le dieron las tablas de la ley? ¿Cómo se llamaba ese Dios? Y él le dice, yo soy el que yo soy. Jesús lo vuelve a repetir, no le pone nombre. Quiere decir que si cuando yo digo yo soy, me encuentro con mi divinidad, esa misma divinidad es la que se repite en cada uno de nosotros. Esto que te estoy diciendo, yo lo pude corroborar con una experiencia personal que tuve hace 2 años
en un proceso, en una etapa muy, muy compleja de mi vida, donde tuve que abandonar de hacer un programa semanal por un montón de circunstancias que sobrevinieron a mi vida, entre otras, parte de mi familia muy enferma. Y tuve una experiencia de samadhi. Es una experiencia no religiosa, es una Es experiencia... Samadhi, cuéntanos a los demás qué es lo que es Samadhi. Bueno, yo no me había dado cuenta que había vivido un samadhi hasta que empecé a leer del tema. Yo empecé a investigar qué era lo que me había pasado. Las experiencias de samadhi son bien descritas por el budismo, por algunas escuelas de budismo. Es una experiencia que algunos la llaman nirvana. En realidad el nirvana es una experiencia de samadhi de salida. Es decir, se entra al samadhi y no se sale. No se sale del samadhi. Es el estado en el cual Yogananda trasciende. Yogananda cuenta en el libro Autobiografía de un Yogi su samadhi. Osho cuenta su samadhi. Hay un montón de maestros que han explicado su experiencia de samadhi. Yo no me atrevo a decir si tuve una experiencia de samadhi o de satori, que también los japoneses la llaman así. Yo lo que digo es que tuve una experiencia de vacío. ¿Qué es una experiencia de vacío? Es una experiencia donde se disuelve el ego, completamente, Mm. no hay ego. Es una experiencia, ahora la puedo describir si le sirve a la gente, Sí, por eh, supuesto. donde se observa cómo está hecha la realidad, cómo es la realidad, cómo es el holograma de las dimensiones. Bueno, yo estaba en un estado de absoluta meditación, había pasado más o menos una hora en estado de meditación, cosa que es inhabitual en mí porque no dispongo normalmente de ese tiempo para dedicármelo. Y en un momento tuve una visión, o lo que yo creí ver una visión, porque recordemos que todo lo que está en el afuera en realidad es una proyección nuestra, con lo cual vamos a decir que supuestamente vi una proyección mía de un maestro que me preguntaba qué quería saber. Y yo le expliqué, le dije, quiero saber la realidad última de las cosas. Wow. Media pregunta. Nada más que la pregunta, ¿no? La pregunta. Entonces mi conciencia fue automáticamente, salí del cuerpo y fui proyectado un cúmulo de materia. Dejé de tener cuerpo, me había encerrado en una esfera dorada. Después encontré que en los textos budistas eso lo llaman Hiranyagarbha y posiblemente se refiere ese huevo dorado a cómo se ve el alma, se la ve circular, por eso yo empecé a hacer una investigación interna y externa sobre la geometría sagrada, tema para otro vivo. Y en ese punto yo dejé de tener ego, no era yo, solo era un ojo que miraba a 360 grados y veía pasar el tiempo. Pasaba el tiempo, pasaba el tiempo, pasaba el tiempo y yo estaba encerrada en un agujero negro, digo yo por decir yo, era una conciencia que miraba hacia afuera en un agujero negro, en un cúmulo muy, muy, muy intenso de luz, sin personalidad, sin memoria, sin pasado, sin presente, que vivía el tiempo en un eterno presente. Me daba cuenta que no iba a poder salir de allí, porque en realidad yo era eso, y que todo el universo era yo, todo. La última estrella, el animalito, el vecino, todo era lo mismo. Un enorme vacío donde había una vibración. La única forma para salir de ese lugar, que yo lo relacioné con el espíritu, con la dimensión, de la quinta dimensión, era expresar un deseo. Si no expresaba un deseo, este es el gran poder de la divinidad, no iba a salir de ese estado de conciencia. Luego yo razoné que si no hubiera expresado el deseo, me iba a quedar ahí. Después dije, bueno, de alguna manera algo habría pasado si no era no era mi deseo quedarme allí, entonces expresé un deseo, el deseo de ayudar a una persona que en ese momento estaba con un amigo que estaba sufriendo un problema. Automáticamente mi conciencia salió catapultada de ese lugar y me vi rodeada como una especie de salón de espejos, lo vamos a decir así. A ver, en el centro de una flor de loto, cada pétalo era un espejo
y cada espejo era una vida. Ahí comprendí que yo había hecho el salto a lo que llaman los budistas la rueda mandálica, y automáticamente de allí volví a mi conciencia. Entonces, ¿qué me mostró esto, esta experiencia? ¿Para qué sirve esto que estoy contando? Más allá de que puede ser, lo comparto, es la primera vez que lo comparto, ¿eh? Porque estoy por hacer la escritura de algunas cosas y bueno, y voy a hacer unos vivos en Radio Mantra, una saga de algunos programas, no vivos, pero van a salir grabados en marzo. Esta experiencia te muestra cómo es el background de la realidad, cómo es el andamiaje de la realidad. Cuando Jesucristo dijo, vosotros sois dioses, pero todavía no se dieron cuenta de que son dioses creadores, nos explicaba esto. Vuestra verdadera conciencia, nuestra conciencia creadora, está allí en un plano que se conecta con unos cordones, con la cuarta dimensión y con la tercera. Cuando yo me aíslo en este eterno presente y hago autoobservación y rezo o me concentro en mí o voy a regar las plantas o vivo un éxtasis de felicidad porque estoy ayudando a alguien o estoy en presencia de un animal, una mascota que te brinda ternura absoluta o en presencia de los niños que son una inocencia, se te detiene el pensamiento en presencia de un niño. ¿Qué haces vos en presencia de un niño? No pensás en nada, pensás en el niño. En la Empezás a ternura, claro. expresarle, y qué Es belleza. sentir, Sentir, es, solamente se es siente, se sentir. anula el ego. En el momento que el ego se anula, yo estoy en presencia de mi divinidad. Esto me mostró la experiencia. Entonces, en la medida que nosotros en nuestra vida vamos completando y vamos desarrollando acciones en presencia, soy yo la que deseo, soy yo la que digo que no a esto, soy yo la que me opongo a esta injusticia social, soy yo, no es mi parte reaccionaria, soy yo la que decide decirle que no a tal cuestión, no el autómata en mí, que todos lo tenemos porque vinimos con ese reflejo cuántico llamado ego. Entonces esa parte divina en mí es la que se está manifestando. Este trabajo tremendo que tenemos que desarrollar hasta el último día de nuestras vidas es la que nos permite, sería el que nos permite manifestar divinidad. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quiere decir que la manifestación de divinidad no es una experiencia espiritual y punto. Ya está, chicos, yo ya me divinicé, tengo un par de experiencias, ya me apareció un ser, tal cosa, ya está, listo, no tengo que hacer más nada, ahora me dedico a tomar sol. No, es un camino. Cuanto más conoces la estructura del universo, más comprometido tiene que ser tu tarea en manifestar eso. Más deberé desarrollar la conciencia y la armonía para poder manifestar eso. Las estatuas de Buda, esto le comentaba Maga en una entrevista, en muchas estatuas de Buda que se pueden ver en doradas, ¿por qué se pintaban de oro? Porque el oro, la opulencia, no, porque el cuerpo espiritual o el cuerpo álmico se ve dorado. Es dorado. Comprendí después. Yo decía, ¿por qué todo dorado? Porque el oro representa el color con el que se ve el espíritu. En muchas pinturas del Renacimiento, inclusive de Durero, los monjes se muestran pinturas de personas en estado de reflexión con un león a los pies. Ese león que se pinta, que los leones que se ven en los caminos de Egipto, las esfinges, representan el alma, el espíritu dominado, en reposo, ¿sí? En reposo. También representan el pasaje hacia lo sagrado, ¿no? Siempre que estamos a punto de entrar a algo sagrado y sublime, la esfinge, el león, nos marca un límite, ¿no? Si tenemos el coraje de pasarlo, de ir más allá de nuestro yo o no. Entonces, te decía, esa conciencia de ego en los budas, esa conciencia de dominar lo externo, en muchos budas se observa que en el corazón del Buda, en la estatua, se ponía una cruz esvástica. No la del nazismo, que estaba girada hacia la izquierda, sino la cruz original, que es uno de los símbolos más antiguos de la humanidad.
la girada hacia la derecha, que significa construcción, no destrucción. ¿Y qué significaba esa cruz esvástica en el corazón de Buda? Nada menos. Cuando los antiguos desarrollaban la visión del cielo, miraban al cielo, en la rotación terrestre se observaba que todas las estrellas del firmamento giraban de acuerdo a la precesión de los equinoccios con ese bamboleo que hace la Tierra cada 25.000 y pico de años, casi 25.000 años, que es lo que determina las eras astrológicas. Pero si nosotros mirábamos al cielo, sobre todo del hemisferio norte, hay una sola estrella que no giraba respecto de todo ese mapa celeste, que era la estrella polar. La estrella polar se mantenía fija en el cielo y se trazaban líneas respecto de esa estrella polar que significa todo gira menos ese punto de luz en el cielo. Los seres iluminados, el Buda, nada menos, en esa cruz esvástica se representaba que todo puede girar a tu alrededor, pero cuando vos te hallas en ese punto de luz, que es tu conciencia divina en vos, te encuentras centrado en tu ser divino. Y ese punto de luz se encuentra en el centro de nuestro corazón. Por eso la veneración al Sagrado Corazón, que en la simbología cristiana, para aquellos que conocen la vida de Jesús o la iconografía de Jesús y de la Virgen, bueno, los pueblos latinos, aquí en Latinoamérica hay una enorme comunidad cristiana, y la reverencia al Sagrado Corazón de Jesús y de María no es simplemente un símbolo religioso, se refiere al recordatorio de ir hacia adentro, hacia el famoso átomo permanente, el mismo que señalaba Buda, como el eje de nuestra divinidad. Dicho en términos más sencillos, reflexionar hacia adentro en un momento de paz, esta paz que es tan bastardeada por la vida cotidiana del siglo XXI, en un momento de paz, hacer pausa y recordar que todo aquello negativo que ha venido a mi vida lo he atraído yo. Y si yo he generado tormentas, yo puedo hacer salir el sol. Porque nada de lo que yo he atraído lo ha generado otro. Entonces aquí viene la gran pregunta. Y entonces todas estas cuestiones colectivas en las cuales estamos viviendo, existe una realidad impuesta por alguien que es el gran programador del juego y entonces yo no tengo libre albedrío o lo tengo y puedo modificar todo. Bueno, la enorme discusión que tenemos los gnósticos, de los que no creen nada, de los que te dicen que está todo, yo tengo familiares que son ateos, Estás otros que diciendo, son no creyentes y otros que dicen, no, no, tenemos libre albedrío. Bueno, ¿existe el libre albedrío? Sí y no. sí Las y dos no. cosas al mismo tiempo. En la dualidad de la 3D existe el libre albedrío porque, y esto lo ha demostrado la física cuántica, nuestro mirar afecta la realidad. Nuestro mirar, cómo yo me posiciono frente a lo que sucede, afecta la realidad misma. ¿Nosotros creamos nuestra realidad cotidiana? Sí, en el medio de un montón de realidades colectivas. Como yo decida vivir esa realidad colectiva en la cual estoy inmersa, esa ensoñación colectiva, que es el conjunto de vidas desarrolladas en 3D, como yo la decida mirar, mi mirar afecta a la realidad, por lo tanto va a determinar una línea de destino diferente. Entonces, ¿podemos torcer el curso de la humanidad? Sí y no. La propia sí, y tal vez no tenga la fuerza, no la tengo, de modificar la colectiva. Pero tal vez yo sea una ficha de dominó que vaya afectando a la conciencia de mi vecino y por efecto colectivo cuántico sí logre colectivamente torcer, todos logremos torcer toda la línea de destino que teníamos el de la derecha y nos movimos al de la izquierda. Es decir, ¿hay un solo destino para la humanidad? No. Te están llamando.
porque no se te escucha. Bueno, se nos fue. Yo quiero también aprovechar de dar muchas gracias por todo el interés que ha tenido esta conversación. Hay tantas preguntas y tantos comentarios que han dicho y tanto interés, porque al final todo esto se trata de nosotros mismos. O sea, cuando muchas veces hay gente que dice, ¿qué hacer en medio de todo este caos? ¿Cómo yo, una persona sola, única, independiente, puedo modificar? Sí, puedo. Sí, no, como dice Alicia, sí puedo porque estoy modificándome a mí misma. Me estoy autoobservando. Y cuando nos empezamos a autoobservar, a ver, ¿soy yo el pensamiento o ver que el pensamiento hace cosas? Empezamos a hacer el cambio que es muy bonito y muy poderoso. Claro, ahí está, ya tenemos batería. Y por eso es tan importante salir de la faceta del derrotismo. Nosotros A que estamos pesar que nos viviendo, veamos todos derrotados, a a pesar que pesar de que todos se estamos vean. viviendo en una Latinoamérica bastardeada, muy bastardeada, yo diría que es espiritualmente, bueno, esto lo decía, lo dice Giorgio Giovanni, y él nos ha expresado a través de su maestro, que era Eugenio Siragusa, que las almas, muchas almas que habían sido testigos de la vida de Cristo en Galilea, en los tiempos se han reencarnado en los pueblos latinos. Y es Mm, una apreciación para considerar la característica que tienen los pueblos latinos. Nosotros los pueblos latinos tenemos una idiosincrasia de enorme razonamiento, de personalidad propia, de ser difíciles de manejar como rebaño, de ser iniciadores de cambios. Y tal vez por eso es que Latinoamérica es tan golpeada, porque si en Argentina, en Chile, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en España, se hacen aperturas de conciencias, esas sin duda van a ser un efecto dominó en el mundo. Entonces, para evitar que las cuestiones se aceleren sobre una evolución humana, ¿dónde debería la cúspide del poder en el mundo ir a mm. apretar, Acá. digamos, el maquillaje de la jaula? Claramente tenemos en claro que eh, en aquel germen espiritual de la humanidad. Y con esto no estoy, atención, elevando, por favor, ni considerando que son los pueblos latinos superiores en conciencia, ni en habilidades, ni en luz, ni en mérito que otros. Nos ha tocado este rol y a otros otro rol. Y cada uno tiene un montón de ventajas y de desventajas al mismo tiempo, porque sea que nos encuentren los cambios de conciencia con estos cuerpos físicos o con los próximos en los años venideros, sin duda esta etapa de la humanidad va a ser la, digamos, yo quisiera decir la matriz, que es una palabra que me fue dada muchas veces, la matriz, el útero de la nueva humanidad. La mayoría de la gente que está escuchando acá debe tener sobrinos, hijos, o por lo menos amigos con hijos, y saben que estas generaciones que vienen se enfrentan a grandes retos, porque la humanidad claramente, siento yo, Marcela, se está dividiendo en dos versiones. Sí, Hay dos planetas tierras. Una que está totalmente colapsada muy y bien. captada por el materialismo egoísta, por una sed de poder, por un egoísmo individualista materialista, estimulada por un sistema financiero que le estimula el hedonismo permanente en hacer sentir que esta vida se nos escapa y hay que disfrutarla. Aprovechar el discurso que yo usé del deseo para satisfacer todos mis deseos
más allá del otro, es un deseo del ego en mí. Mm, No quiere decir que no nos guste viajar y pasar la buena vida, ¿sí? De vuelta, ¿quién desea en mí? Recordar quién desea en mí. Y por el otro lado, una humanidad que a pesar de todo esto, y por eso estamos en este vivo, desea trascender y saber algo más de esta vida. Nos hacemos preguntas, hacemos trabajo espiritual, hemos hecho tal vez trabajo social, nos hemos manifestado en contra de injusticias, hemos levantado banderas para defender la vida, cada uno en su lugar, en mayor o menor medida, tal vez en mucha más medida personas que están en el anonimato, en el medio de sociedades muy complejas y que vinieron a romper en una familia, en una religión o en una sociedad mandatos enormemente estructurados, hacen un trabajo mucho más subversivo que el que otra persona que está parada en la calle. Como dicen las constelaciones, los villanos, que al final son los bendecidos. Esos villanos aparentemente son los que vienen a hacer cambio. Tal cual. Y las constelaciones son, de los cuales yo no manejo tanto, pero lo poco que entiendo, justamente trabajan con efectos cuánticos. Es decir, como Mm, todas nuestras vidas, en ese mandala de almas, eh, conviven en el eterno presente, porque desde esa situación de no ego, nosotros miramos las vidas todas conviviendo en el eterno ahora. Todas mis vidas, todas, conviven en una dimensión en el eterno presente. Para Dios no hay tiempo, para la conciencia divina no hay tiempo. El tiempo tiene que ver con la densidad de la materia. Por eso nosotros acá vivimos la dimensión como lineal, como si fuera en matemática, van a entender los matemáticos, la derivada de la tangente de un círculo, ¿sí? Nosotros vivimos ese punto como una vida, y es un punto. En la cuarta dimensión el tiempo se vive totalmente deconstructivo. El tiempo y el espacio sobran. Uno vivió 10 minutos en la cuarta dimensión, en una experiencia mística, pasa cuando, inclusive meditando, mira el reloj y dice, no puedo creer, pasaron 3 horas y yo acá estuve 1 minuto. ¿Y cómo puede ser que pasó tanto tiempo? Porque hay otra conciencia del tiempo y en la quinta dimensión no hay mm, tiempo. Como lo que yo hago hoy afecta a mi pasado y mi futuro, mi mirar hoy afecta esa conciencia en mí de cuarta dimensión, es valiosísima mi presencia en este momento en la sí. encarnación. Por eso es que somos tan instigados a no vivir el tiempo presente, a no ser consciente de nuestra eternidad. Y lo segundo que quisiera agregar, y esto no es un panfleto social, digamos, es tener una visión templaria de las Mm, cosas. Tener una visión templaria, el templo en todas las cosas. Si sí, el templo está en mí, está en vos, está en el otro, no importa si el otro es el país que está en guerra con mi país, si el otro es el que votó al que yo no quería, el templo en todas las cosas. Si el mm, otro que está allí, que es un alma en evolución, a la cual tal vez le tengo que poner un límite en lo humano, en lo humano, ¿sí? claro que Pero eso no, no tiene que ver. no tiene Uno- nada que ver con que yo mm, comprenda que es un alma en evolución. En la medida que uno empieza a ver el templo en todas las cosas, empieza a no desarrollar odio. Repito, una cosa es una acción humana en la cual yo puedo poner un freno y otra cosa es no desarrollar odio interno. Porque en la medida en que yo desarrollo odio, esa personalidad en mí empieza a tomar las riendas de mi personalidad, empiezo a desarrollar ira y adiós anhelo, chao, se me fue el anhelo, es el otro en mí el que me va a manejar. El odio me sí, lleva, el odio proviene del miedo y el miedo es la versión opuesta del amor. sí, absolutamente. Oye, en este espacio terrenal de la 3D ya se nos pasó más de una hora. Te contaré. No puedo creer, sí, sí, se nos pasó más de 1 hora, Marcela, qué maravilla.
Querida Alicia, quiero aprovechar de esto, ya que estamos ahí terminando, sí o sí, poderte invitar en un próximo momento. Y yo sí quiero que nos expreses un anhelo que nos has dicho muchas cosas interesantes en esta conversación luminosa, pero sí un pequeño anhelo de despedida de este año, con la esperanza del próximo, con estas chispas divinas que somos, que podemos generar mucha luz y podemos hacer cambio. Entonces, quiero eso, ese anhelo tuyo para cada uno de los que nos están escuchando y de los que nos van a escuchar y que eso se pueda multiplicar. Bueno, se viene a mi mente, a mi corazón, la palabra resistencia, pero hay que ponerla en un marco real. La resistencia como tal es una actitud hacia el afuera y no estaría completa si yo no le sumo una insistencia en mi trabajo interior. Es decir, son tiempos en el cual hay que resistir al avasallamiento de los derechos básicos de la vida. Hay que resistirlos y tal vez hay que colaborar con nuestra sociedad, con nuestros vecinos, en nuestros lugares de trabajo, donde nos toque estar. Pero paralelamente a ese trabajo hacia afuera, tenemos que insistir en nuestro trabajo interior. Si no logramos en nosotros mismos soltar las ataduras de aquello que nos hizo repetir conductas, será muy complejo poderlo lograr en lo exterior. Entonces, ir a las dos vertientes, porque esa es la llave de la divinidad. Entonces yo le deseo a toda la audiencia, y me lo deseo a mí misma, tener la coherencia y la persistencia de no bajar los brazos, en ir más allá del ego, para sostener una resistencia en lo humano, en lo social, de un sistema que nos avasalla contra el trabajo de nuestra verdadera divinidad, que es la autoobservación. Bendiciones para toda Latinoamérica. Marcela, muchísimas gracias por este espacio tan bello, por esta alma tan bella que sos, y que se den muchos, en la medida que podamos, muchos encuentros, si a la gente le gusta, inclusive con algún tema en especial, cómo no, de mi parte, con todo amor, aquí estaremos. Muchas gracias. Muy emocionada, muy también en convicción. Muchas gracias. Yo me voy a ir a votar ahora, tengo que salir, tengo que irme a la playa a ir a votar. eh, y también lo voy a hacer desde el corazón. Yo también les digo, hagan cada acto desde el corazón, que es lo que nos une, no que es lo que nos separa. Así que muchas gracias. Nos vamos a ver sí o sí pronto y Sí, que estén muy bien. Buen domingo y buena semana a todos. Que estén bien. muchas Gracias. gracias. Bendiciones. Bendiciones.